El pasaje de hoy es de Génesis, capítulo 28, versículos 1 al 9. Leámoslo juntos. Entonces, Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Se dice que la vida que enfrentamos es una serie de innumerables elecciones. Decisiones grandes y pequeñas se unen para formar mi vida y existencia. Pero lo importante es que debemos asumir la responsabilidad por los resultados de todas esas elecciones. Por eso, el tipo de elección que hacemos es algo que requiere mucha prudencia y a veces es difícil. Y en la vida de fe también hay muchas opciones. Hoy mismo, por ejemplo. Hace mucho calor, no dormí bien, ¿debería venir al culto de madrugada o debería descansar solo por hoy? ¿No tuvieron esa duda? Bueno, parece que solo yo la tuve. Hay innumerables opciones. Si asistiremos al culto o haremos otra cosa, si confiaremos en Dios o en nosotros mismos, si obedeceremos la palabra o reaccionaremos según nuestras emociones. ¿Profundizamos un poco más en esta vida? Si perdonaremos a otros o los odiaremos, si seremos honestos o haremos concesiones moderadas, si confiaremos en Dios o en nosotros mismos, ¿dónde y cómo utilizaremos nuestro tiempo? En un solo día, hay realmente muchas opciones, y con ellas, resultados contrastantes. El pasaje de hoy presenta dos situaciones contrastantes. Jacob y Esaú muestran elecciones y actitudes diferentes. Como sabemos, Jacob y Esaú nacieron de los mismos padres, crecieron con los mismos padres, e incluso eran gemelos. Sin embargo, sus vidas son muy diferentes. Y a través de la palabra, podemos ver que sus formas, apariencias y elecciones fueron continuamente distintas. Isaac llamó a Jacob y le dio una bendición, y también le hizo un encargo. Le dijo: No tomarás mujer cananea, y continuó. Leamos juntos de nuevo el versículo 2. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Al continuar hablando, le informa con gran detalle dónde y a quién debe encontrar, y que debe casarse. Le encarga eso, y al hacerlo, le bendice enumerando las bendiciones que podrá recibir. Leamos juntos el versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Dice que el Dios omnipotente le dará su bendición, mencionando primero la fuente de esta bendición. La omnipotencia de este Dios omnipotente se refiere al poder absoluto y la autoridad absoluta de Dios. Le está recordando el poder absoluto de Dios a este Jacob, que debe emprender un largo viaje. Significa: cree en Dios, confía solo en Dios, y emprende ese largo viaje. Ese Dios omnipotente le da su bendición. Dice que lo hará fructificar, multiplicarse y convertirse en una multitud de pueblos. Podemos ver que todo lo relacionado con el nacimiento humano no se debe a ningún plan o capacidad humana, sino que está bajo el plan del Dios omnipotente, bajo su soberanía absoluta. Este fructificar y multiplicarse es la mayor bendición de esa época. Porque esta vida misma pertenece a Dios. Significa que Dios la da. También lo llamamos la bendición de la fertilidad. Tener muchos hijos significa que el clan se fortalece, y significa que el sustento se mantiene.
Pero no se detiene ahí. Dice que también le dará la tierra. Cuando este Dios omnipotente da esa bendición, dice: y dé a ti la bendición. A ti, y a tu descendencia contigo. Y podemos ver que esa bendición también se transmite. ¿Cuán agradecidos debemos estar? Significa que esta bendición puede ser recibida como una herencia. No debemos pensar en esta tierra en términos de bienes raíces. Esta tierra es el lugar donde se establecerá el reino de Dios, el espacio del gobierno del reino de Dios, el lugar donde se cumple el pacto. Eso es lo que significa la tierra. La palabra dice que el Dios omnipotente da esa tierra como una bendición. Sería una bendición realmente grande. Así, Dios dice que dará la bendición de la vida y la bendición de la tierra. Pero lo importante es, para recibir esta bendición, ¿qué debe hacer Jacob? Debe levantarse e ir a Padán Aram. Para obedecer la voluntad de Isaac, tuvo que dejar a sus padres y su hogar. ¿Sería esta una elección fácil? No creo que lo fuera. Tenía que dejarlo todo y partir. Pero, ¿qué hace Jacob? Emprende ese camino. Emprende el camino por un matrimonio apartado. Había muchas opciones. Jacob también tenía muchas opciones, pero eligió la opción de la obediencia, la de partir. Este matrimonio apartado es el camino para convertirse en pueblo del pacto al guardar la promesa con Dios, y el camino para recibir la gracia de Dios al obedecer sus mandamientos. Isaac no le dijo simplemente a su hijo: encuentra una buena mujer, cásate felizmente y vive bien. Lo que dijo fue: conserva el linaje de la fe, lleva a cabo la transmisión de la fe. Esto no es simplemente un asunto de matrimonio, sino la palabra de establecer el canal a través del cual se cumplirá el pacto de Dios, ese canal de bendición. Por eso Jacob partió sin dudarlo. Era una tierra extraña, un viaje largo y lejano, un futuro incierto, pero obedece y avanza, da un paso, siguiendo el camino de la palabra. Tomó este camino de fe, siguiendo el pacto. Pero hay alguien que observaba esta escena. Es Esaú. Esaú, que siempre quiso ser reconocido, siempre debió ser objeto de comparación. Observa la situación de una manera u otra. ¿Hasta dónde ha llegado su ira? En este estado en el que la ira ha llegado al punto de querer matar, no habría sentido: Jacob realmente recibe mucho más amor que yo. Ha perdido tanto la primogenitura como la bendición. Al ver a Jacob partir con la bendición de sus padres, ¿qué pensamientos tendría este Esaú? Al reflexionar sobre las palabras de su padre que bendijo a Jacob y le dijo: no te cases con una mujer cananea, ve a Padán Aram, se dio cuenta de que no encajaba con él mismo. Se dio cuenta de que a su padre Isaac no le gustaban las mujeres cananeas. Así que observa detenidamente a sus propias esposas, de origen hitita cananeo. El pasaje de hoy dice que no agradaban a su padre. Probablemente estas mujeres, esposas de Esaú y nueras de Isaac, experimentaron un severo conflicto de fe. No agradaban, no se refiere simplemente a una emoción, sino que significa que eran mujeres que cometieron desobediencia filial. Por eso, Esaú elige un matrimonio tardío. Veamos juntos el versículo 9. Entonces, se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Mahalat es su prima, y no es una mujer cananea, así que Esaú elige, y se casa de manera muy estratégica, para mostrarle a su padre. Exteriormente, se podría decir que eligió un matrimonio que debía agradar a sus padres. Fue un matrimonio así. Pero esto tenía un problema. Simplemente imitó la voluntad de sus padres. Hizo una elección por necesidad. Solo aparentó. Fue una acción que comenzó porque quería ser reconocido, porque quería ser reconocido. Pero, hermanos, Esaú no sabía que el pacto de Dios se transmite no solo por el linaje, sino en la fe y la obediencia apartadas. Muestra una actitud de intentar resolver las cosas solo con un pensamiento humano, con lo externo. Al final, tomó la elección equivocada. A través del pasaje de hoy, vemos a Jacob, que intenta formar una familia de fe siguiendo la voluntad de sus padres, y a Esaú, que, pensando que este es el momento oportuno porque Jacob se ha ido, reacciona con métodos humanos, con un enfoque humano.
Se puede imitar la apariencia, pero no se puede imitar el corazón. Esaú solo siguió la forma de la fe, perdió la esencia, el corazón. Al ver la actitud de estos dos, pienso en cuál es mi propia actitud en mi vida. El camino de Jacob, el camino del matrimonio apartado. El camino de Esaú, el camino del matrimonio mixto. Podemos ir por cualquiera de los dos caminos. ¿A dónde irán? ¿Es el camino de la obediencia? ¿O es solo la apariencia del camino de la obediencia? Podemos fingir que tenemos fe. Podemos fingir que conocemos mucho la palabra. Podemos fingir que somos piadosos. Pero lo importante es que Dios mira el corazón. La fe verdadera no proviene de la apariencia externa, sino que Dios ve la fe que proviene de mi corazón. Jacob también es una persona muy débil, como sabemos, engañó a la gente, huyó, y no es perfecto. Pero era una persona que obedecía la palabra de Dios. Por eso Dios bendice a este Jacob, y a través de esa obediencia, continúa el pacto y lo establece como el antepasado de Israel. Dios mira el corazón, y obra a través de la fe verdadera que emana de ese corazón. Espero que podamos caminar juntos por ese verdadero camino de la obediencia. Y al hacerlo, aunque sea un poco difícil, obedeciendo esa fe, aferrándonos a esa opción, les bendigo, para que el día de hoy sea un camino bendecido.